secuenciales con el estudio de los registros. Un registro es un circuito que tiene la capacidad de almacenar n bits, para lo cual empleará o necesitará n biestables. Nosotros manejaremos registros de 4 bits. Podemos agrupar este conjunto de circuitos en dos grandes grupos. Registros de almacenamiento, que tienen la capacidad exclusiva de almacenar los 4 bits o los n bits, y registros de desplazamiento, que además de la capacidad de almacenar el dato, tiene la opción también que podemos desplazar ese dato. Para comprender mejor el funcionamiento de un registro de almacenamiento, conviene recordar cómo funcionaba un flip-flop tipo D. Aquí tenemos representado el símbolo, le habíamos colocado una serie de pulsadores para verificar su funcionamiento y debéis de recordar principalmente que este flip-flop, la salida valdrá 1 si el dato vale 1 y provocamos un flanco ascendente de la señal de reloj, como venía reflejado en el cronograma. Cuando se provoque un flanco ascendente de la señal de reloj, exclusivamente en el flanco ascendente miraremos, o el circuito verá qué valor toma el dato y ese valor es el que tomará la salida. Flanco ascendente, dato 0, salida 0. Flanco ascendente, dato 1, salida 1. Tenemos aquí representado el esquema de un registro de almacenamiento de 4 bits, para lo cual empleamos 1, 2, 3 y 4 flip-flop tipo D. Este circuito, como podéis comprobar, es un circuito síncrono, ya que todas las señales de reloj están unidas al mismo terminal. En nuestro caso, la señal de reloj la simularemos con un pulsador. La patilla de borrado, el clear, las hemos unido todas a un circuito con un pulsador que en reposo nos entrega un nivel alto. Cuando pulsemos aquí, el dato que haya almacenado lo borrará. Las patillas del preset no las utilizamos y las dejamos a nivel alto. Ahora, cada uno de los datos de la entrada de datos de cada uno de los flip-flop la llevamos a un circuito en el que hay 4 interruptores que abiertos entregan niveles bajos, con los que podemos formar un número, una cierta combinación binaria entre 0 y 15, en función de que A será el bit de menor peso y D el bit de mayor peso. A ataca a la entrada de datos del primer flip-flop, B al segundo y así sucesivamente. La salida Q del primer flip-flop se corresponderá con el bit de menor peso de la salida, y la última salida, o la salida del último flip-flop, mejor dicho, se corresponderá con el bit de mayor peso del dato de salida. Este es el circuito que montaréis en la práctica para comprobar su funcionamiento, para lo cual formaréis aquí el número que decidáis y al pulsar, como provocaremos un flanco ascendente en los 4 flip-flop, el dato que aparezca en la entrada pasará a la salida. Si permanece en la señal de reloj a nivel alto y cambiáis el dato, no pasará nada en la salida, porque solo cambia con el flanco ascendente. Si dejamos de pulsar, provocaremos un flanco descendente en las entradas de reloj, que tampoco provocará un cambio. Si queremos cambiar el número que hayamos almacenado, solo tenemos que modificar el número en la entrada, provocar un nuevo flanco ascendente y aparecerá el número que hayamos marcado. Si queremos borrar o que aparezca el 0, podemos hacer o bien cargar el 0 y provocar un flanco ascendente, o mucho más rápido, pulsar en borrado. Tenemos aquí, con ayuda del Proteo, para poder simular un registro de almacenamiento de 4 bits, para lo cual tenemos 4 flip-flops tipo D, como los que están aquí señalados. Hemos cogido un grupo de 4 microinterruptores, un array de resistencia de encapsulado SIL con una patilla común que la hemos llevado a masa, de tal manera que estos interruptores, sin que actuemos en ello, nos estarán entregando niveles bajos. El primer interruptor ataca a la entrada de datos del primer flip-flop y el último a la entrada de datos del último flip-flop. Las señales de reloj podéis comprobar que están unidas todas a este circuito con un pulsador, y las señales de borrado están unidas todas a este circuito con un pulsador que en reposo nos está entregando un nivel alto. Si iniciamos la simulación, podéis comprobar que formamos ahora aquí, por ejemplo, el número 10,
1, como podéis apreciar aquí, 1, 0, 1, 0. Cuando provoquemos un flanco ascendente de la señal de reloj, al pulsar aquí, ese dato aparecerá en la salida. Fijaros que hemos dejado pulsado la señal de reloj, es decir, que ahora, como podéis apreciar, en cada una de las entradas de reloj hay un nivel alto. Si modificamos el dato, la salida no cambia. Si provocamos un flanco descendente de la señal de reloj, la salida sigue sin cambiar. Al pulsar de nuevo, provocaremos un flanco ascendente y el dato que hayamos puesto en la entrada aparecerá en la salida. Para borrar, o bien formamos aquí el número 0, o es más rápido, pulsar aquí. Este registro de almacenamiento de 4 bits lo hemos implementado nosotros usando dos 7474, pero existe un registro de almacenamiento integrado en un solo conjunto, que es el 7475, que es un registro de almacenamiento, como veis aquí su símbolo, pero no actúa por flanco ascendente de la señal de reloj, sino por nivel. Cuando tenemos un nivel alto en la entrada de reloj, el dato que haya en la entrada saldrá a la salida. Dicho de otra manera, la salida seguirá al dato. Recordar cómo funcionaba la báscula D.